Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Nos encontramos en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Estamos en el SPY Cultural Isabel Clara Simó, gracias al soporte técnico de nuestro compañero Nacho Agote. Muchas gracias y esto es Transmedia. Hoy abrimos un diálogo especial con Fernando Canet, comisario de la exposición Desenfocadas, que se adentra en las profundidades de las narrativas inmersivas prosociales. Ahora veremos eso que es. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Esteban. Fernando es catedrático. Fernando, eres catedrático, corrígeme si digo algo que no es correcto, en Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia. Tienes una amplia experiencia internacional en universidades de Estados Unidos, Italia, Reino Unido. Más de 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos. Eso lleva un ratito. Y bueno, hoy vuelves a Transmedia, es tu segunda vez. Me encantó estar aquí. Y bueno, pues empiezas a pertenecer a ese selecto y muy escaso grupo de personas que han participado 2 veces en Transmedia, pero no estamos solos hoy. Estamos muy bien acompañados porque nos acompaña, vamos a presentar de mi izquierda a derecha, tenemos a Jaime Ferrer. Jaime es estudiante de primero de Comunicación Audiovisual. Hola, Jaime. Si quieres, puedes coger el micro. ¿Funciona? A ver, dale. Ahora puede ser. Perfecto, ahí ya tenemos micro. A su lado tenemos a David Díez, también compañero y estudiante de primero de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. ¿La? Y tenemos, porque antes he dicho tu nombre mal 2 veces además. Miguel Ángel da Rosa. Exacto. Así es, buenas tardes. Te he cambiado 2 veces el apellido. La primera vez que te lo he cambiado, además te he hecho millonario porque te he dicho, me han corregido Jaime, me ha dicho Esteban. Lo puedo reproducir. Dice, Esteban, ¿estás de coña? Te había llamado Miguel Ángel Silvestre. ¿Quién pudiera? Bueno, un error lo comete cualquiera. Te he subido el sueldo y el caso es que he dicho Silvestre y estaba leyendo Da Rosa. Y nada, vamos a arrancar. Entonces, no sé si te acuerdas, te voy a tutear, ¿te parece? Por supuesto. Vale, entonces en el primer programa Transmedia, en la primera entrevista hablamos de Boyhood, del paso del tiempo, y hoy nos trae Desenfocadas. Desenfocadas es una exposición que ahora nos hablarás un poquito de ellas, y básicamente, bueno, pues supone recuperar la tragedia del barco Aquarius 5 años después, donde el paso del tiempo vuelve a tener una importancia importante y muestran las huellas del tiempo en los lugares y en los personajes que protagonizaron esa historia. Entonces cuéntanos un poquito qué es Desenfocadas y por qué estamos hablando de que es una narrativa inmersiva prosocial, y prestar mucha atención porque ahora os vamos a preguntar si va para el examen. Bueno, Esteban, en primer lugar agradecerte el que me hayas invitado de nuevo. Estar aquí es un placer y un honor. Y bueno, es decir, el Boyhood creo que eran 10 años después, ¿no? Es decir, en este caso son 5 años después. 10 años o más. Es que yo creo que muchos más, ¿no? Es decir, porque claro, Linklater, claro, filma a ese niño, ¿no? Desde bien pequeñito, ¿no? Y lo lleva hasta la adolescencia, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad es que es un proyecto, vamos, interesantísimo de cómo un cine puede filmar el paso del tiempo, ¿no? Aquí no exactamente filmamos de forma tan magistral ese paso del tiempo. Lo que hacemos o lo que intentamos es saber que ha sido de los supervivientes del barco Aquarius 5 años después. Y todo a raíz de que el 24 de junio del 2023, pues ellos celebraron el 5º aniversario de su llegada, que fue el 17 de junio del 2018. Como bien sabemos, fue un caso bastante mediático. Pues bueno, tuvieron muchísimas dificultades. El barco de salvamento Aquarius es un barco que fue fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, y bueno, salvó a 629 personas de morir ahogadas en el Mediterráneo Central. Malta no quiso, Italia tampoco quiso acogerlos, y bueno, finalmente España dio el sí, y bueno, pues llegaron al puerto de Valencia, pues, como os he dicho, ese 17 de junio de 2018. Recuerdo, me pilló en Reino Unido y estábamos en una conferencia y de repente un catedrático allí me dice, ¿usted sabe que su país está en las noticias de todo el mundo? Digo, ¿qué hemos hecho? Dice, no se preocupe. Mi respuesta, ¿qué hemos hecho esta vez?
No, es que ha aceptado, acaba de ser nombrado en ese momento, creo, a acceder a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, y una de las primeras, si no la primera medida que anunció fue que España acogía, y estuvo en la primera plana a nivel mundial. O sea, fue una noticia. Los personajes no, las personas que forman parte de la exposición de la que eres comisario, estuvieron en las portadas. Sí, absolutamente. Es decir, creo que fueron más de 600 medios acreditados para hacerse eco de la llegada del barco, ¿no? De cómo el barco atracó en el puerto de Valencia. En aquel momento, pues bueno, fue muy sonado a nivel internacional. Sí que es verdad que, como hablaremos, yo en el documental no me centro, o no quiero, a ver cómo lo diría, no me centro en lo que todavía sigue siendo una injusticia, y es que todavía queda, o al menos el 80% de las personas que vinieron y que se quedaron en España, porque muchas de ellas se fueron a otros países como Francia, por ejemplo, pero de aquellas que se quedaron en España, creo que únicamente o faltan por regularizar el 80%. Claro, no solo hay que abrirles la puerta, sino también hay que permitirles, ¿no? Tener una vida digna en el país de acogida. Y nosotros, fundamentalmente, porque claro, la labor que hizo Médicos Sin Fronteras es muy loable y lo sigue haciendo. Tiene muchísimos, después de aquel caso, bueno, pues ha continuado desgraciadamente haciendo esa misión en el Mediterráneo central, que se está convirtiendo en una de las principales fosas a nivel mundial. Sí, también hay que saber qué pasa con esta gente una vez llega al puerto, ¿no? Es decir, esta gente necesita ser regularizada para tener papeles y poder estar legal. Es decir, si estas personas no tienen esos papeles, no pueden trabajar de forma legal, no pueden tener una vida, ¿no? Ellos hablan de la búsqueda de esa vida digna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso depende de los gobiernos y depende de nuestro gobierno. Y bueno, pues eso también hay que denunciarlo. Aunque yo insisto, el documental no se centra en la denuncia, sino busca otro tipo de enfoque, muy diferente. Estamos hablando de un documental, pero no es un documental al uso. Es un documental inmersivo, sí, es un documental inmersivo, pero a mí lo que sí que me gustaría subrayar y en relación a lo que estamos hablando es que, bueno, tú sabes bien que el documental de denuncia social... Inmersivo, pero vamos a ponernos en la piel de los que nos están viendo y escuchando. Inmersivo es cuando tú te metes en la piscina, por ejemplo, eso es una inmersión. No, pero es decir, estás rodeado de agua. ¿A qué nos referimos? No, hablamos de inmersivo. Que sí que también inmersivo, sí que te metes dentro del agua y parece que estás buceando, ¿no? Estás dentro del agua, ¿no? Porque realmente... Pero yo, antes de que definamos lo que es inmersivo, me gustaría dejar claro una cosa, y es: tradicionalmente el cine de denuncia social se ha centrado en la víctima y el sufrimiento de la víctima. Es importante la denuncia de la injusticia social, es clave, necesaria, pero nosotros hemos buscado, como te decía, otro enfoque. Y ese enfoque es también hacer visible que hay casos de superación, que hay casos de éxito donde se lanza, o hemos querido lanzar, un mensaje claro. La inclusión es posible, y es posible. No quiero decir con eso que sea un camino fácil, es un camino muy complicado, muy duro, pero es posible gracias al trabajo de la gente que viene de fuera y también gracias a las personas de la sociedad acogida que permiten o que les echan una mano para que ese proceso se pueda dar, ¿no? Entonces nosotros hemos querido dar visibilidad a ambas figuras. Y ahora, si quieres, hablamos de la inmersividad. Entonces, digamos, desde ese enfoque, digamos que es un enfoque en el que se busca inspirar, ¿no? Se busca inspirar, se busca crear conciencia, pero crear conciencia del cambio, ¿no? Que estamos viendo historias en el documental, al final seleccionan varias historias, tanto de personas como de inmigrantes que iban en ese barco, como de voluntarios que les han ayudado a superar esas dificultades, y al final son ejemplos de superación. Estamos hablando de héroes, en realidad. Yo no diría tanto héroes, yo diría que son personas que luchan. Pero que sirven de modelo a otros que están en totalmente. situación. Para mí son modelos que yo definiría modelos prosociales, ¿no? Porque incluso hay un modelo que normalmente tú te cuenta que a veces los modelos negativos, ¿no?, se repiten, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Es decir, tú has sufrido algo, ¿no?, y después tú,
cuando tienes la posibilidad de rectificarlo, no lo haces, sino lo que haces es perpetuarlo. En este caso también nosotros hemos detectado que hay un modelo prosocial, afortunadamente, y es aquel que personas que vienen de fuera, migrantes, que en su momento necesitaban ayuda, cuando ya están en una situación que pueden ofrecerla, la ofrecen. Entonces, por ejemplo, en el documental aparecen 2 casos, ¿no? 2 o más casos, ¿no? Al respecto de Consiguen su propósito, hacen de eso un propósito de vida. Ellos necesitaban ayuda, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hay un mensaje de Cassin, ¿no? Es decir, Cassin dice, ¿no? Yo me considero un poco activista, ¿no? Él tiene su propia organización y él decía, no, independientemente de quien la necesite, él presta la ayuda, ¿no? O también Alassane, ¿no? Es decir, pues bueno, yo en su momento necesitaba que alguien me ayudase, que me tradujera, que me diese esa mano necesaria. Él la recibió y después, ahora lo que él está haciendo es también entregar esa mano necesaria para que la gente pueda echar los primeros pasos en esa sociedad de acogida. Entonces, ahí tenemos esos modelos prosociales y a la hora de contar tenemos personajes y entonces ahora nos falta un relato. A la hora de estructurar ese relato vamos a mandar un saludo al compañero Adrián Mantilla, que ha trabajado conjuntamente contigo en la realización de este documental. Entramos en las narrativas inmersivas. ¿Por qué se eligen las narrativas inmersivas y por qué crees, y ahora vamos a preguntaros, prestar mucha atención porque ahora vamos con vosotros, ¿por qué crees que pueden, digamos, aumentar, digamos, la empatía del espectador hacia el personaje y la historia que se le está contando? Bueno, ya que has mencionado a Adrián, lo que quiere decir que Adrián es el técnico superior que está contratado gracias a un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana en la convocatoria competitiva. Gracias. Un saludo a la Generalitat Valenciana. Evidentemente, gracias a ellos hemos podido hacer este proyecto, desde luego, sin la menor duda. Es decir, ellos nos han facilitado el dinero necesario para comprar el equipamiento y para contratar a aquellas personas que eran necesarias para llevar a cabo lo que era la creación de estos contenidos inmersivos de los que ahora hablaremos, ¿no? El título del proyecto es un proyecto de investigación que tiene por título Narrativas audiovisuales prosociales inmersivas. Nosotros hablamos de las NAPI. Y bueno, pues pretende medir el impacto en la sociedad de ese tipo de narrativas, también analizar las características tanto formales como tecnológicas. Bueno, y el principal objetivo, y en colación de lo que tú has dicho, es intentar ver en qué medida las tecnologías inmersivas es una nueva herramienta o un nuevo medio para narrar historias, buscando en qué medida son más eficaces a la hora de fomentar respuestas prosociales. ¿Y qué entendemos por respuestas prosociales o qué entendemos por prosocialidad? Pues todas aquellas respuestas que miran hacia el otro, que tienen en cuenta al otro, ¿no? Yo diría que una de las respuestas más claras, evidentes, ¿no?, y más populares es la empatía, ¿no? Respuestas empáticas hacia otra persona, de no solo emocionarte sino también entender la realidad de la otra persona, ¿no? Estaríamos hablando de esa empatía cognitiva que es tan importante y que muchas veces las narrativas te lo ofrecen, porque las narrativas nos representan o nos acercan personajes que de otra forma nunca podríamos, ¿no?, conocer, ¿no? Y ese acercamiento nos permite saber más acerca de su realidad, conocer cómo es su vida y, por tanto, entender en alguna medida cómo son. Y pues, también, por ende, reducir esa distancia social que nos separa de ellos, ¿no? Bueno, otras respuestas prosociales sería la capacidad de ayudar a esas personas, de colaborar, de cooperar con ellos, conductas altruistas, ¿no? Pero también la reducción de prejuicios, ¿no?, el cambio de actitudes hacia el que es diferente o hacia el otro, ¿no? O incluso también lo que hablamos de reducir esa distancia social que muchas veces nos separa, ¿no?, tristemente, ¿no? Y que también hay muchos sectores que, pues bueno, es decir, tienen una voluntad absolutamente muy intensa de querer, ¿no?, es decir, separarnos de aquellos que se supone que son diferentes, que no lo son. Es decir, bueno, son diferentes, sí, pero es decir, son personas como todos, ¿no? Es decir, aquellos que vienen de fuera, ¿no?, y que dicen que, bueno, que aquellos que vienen de fuera son es decir, es algo histórico, ¿no? Es decir, como siempre echar balones fuera, ¿no? Es decir, parece ser que los males de la sociedad siempre son debidos a aquellas personas que vienen de fuera, ¿no? Me parece que es una falacia
Y una frase muy simple que hay mucha gente que lo compra. Facilita mucho las cosas siempre tener un enemigo. Efectivamente. Y eso históricamente, ¿eh? Históricamente lo sabemos bien, ¿eh? Y si viene de fuera. Pues... Lo triste es que nos seguimos dejando manipular por esa, ¿no? De esos mensajes tan sencillos, simplón, ¿no? Y sin ningún tipo de fundamentos. Pero bueno, así estamos, ¿no? ¿Habéis tomado nota de lo que ahora vienen las preguntas para vosotros? Más o menos lo que vendría siendo de manera mental, sí, un poco más o menos por aquí, un esquema. Bueno, yo cuando voy a descubrir un pequeño secreto, cuando Miguel Ángel le ha preguntado a Fernando antes de empezar, bueno, entonces, ¿qué te interesa saber? Y le ha dado 2 o 3 opciones y dice Fernando, todo, quiero saberlo todo. Entonces, si te parece, Fernando, si quieres abrir fuego con... Yo ahora sí que, bueno, lo que me gustaría para contextualizar, porque ellos están aquí, ¿no? A ver, nosotros para evaluar esa eficacia de las narrativas inmersivas, lo que hicimos es desarrollar 3 formatos o 3 versiones diferentes de una misma temática. No, la temática tenía que ser una temática social y, bueno, pues en su momento yo no tenía claro esa temática, buscaba y tuve la suerte de coincidir con Mila Font, que es la delegada de Médicos Sin Fronteras en Valencia, Cataluña, en las Islas Baleares. Y yo pensaba que quizás, bueno, pues en aquel momento, el año pasado, Médicos Sin Fronteras cumplía sus 50 aniversarios, 50 años de ayudar, ¿no? a la gente. Y dije, bueno, ¿por qué no el documental trate de verse sobre esta labor humanitaria que hacéis vosotros? ¿Y por qué no el caso del barco Aquarius, ¿no? Que en junio van a celebrar ese 5º aniversario? Y la idea me pareció muy atrayente y, bueno, Mira me permitió, bueno, me abrió la puerta para contactar con la Asociación de Supervivientes Aquarius, con Moses, que es su presidente, con Lorena Tortosa, que es, bueno, pues periodista y que les ayuda en todo el tema relacionado con la comunicación. Y bueno, afortunadamente me dijeron que sí. Tuve la suerte de estar allí en la celebración del 5º aniversario. Ahí ya coloqué las cámaras y ya firmé plan de recursos que aparecen en el documental. La cuestión es que hicimos, partiendo de esa temática y utilizando diferentes tecnologías, hicimos 3 formatos de la misma temática. La versión 1, que nosotros decimos, es la versión tradicional, la que consumiríamos a través de cualquier pantalla de cualquier dispositivo, la pantalla cinematográfica, la pantalla televisiva, con tu móvil incluso, ¿no? La versión 2 sería aquella íntegramente filmada a través de las cámaras de 360 grados, que es una cámara que nosotros colocamos en el acontecimiento, ¿no? En las diferentes actividades que se llevó a cabo el día de la celebración del 5º aniversario. Y luego la versión 3, que sería aquella más inmersiva, que no solo te permite lo que se llama de 3 grados de libertad, es decir, mirar, ¿no? Hacia donde tú quieres en cada momento, sino que además te permite moverte en el espacio tridimensional, te permite incluso interactuar con aquellos objetos que forman parte de ese espacio tridimensional y que además no solo utiliza la cámara de vídeo, la cámara de 360 grados, sino también filma o podemos integrar vídeo volumétrico, donde filmamos a las personas y las podemos integrar dentro de un espacio tridimensional, donde podemos utilizar la fotometría para digitalizar ese espacio. Es decir, que también lo puedes reproducir a través del modelado en cualquier programa de 3D, pero haces la malla, pero puedes partir de cero o puedes partir de la realidad, ¿no? Como sería el caso, o con sensor LiDAR o LiDAR que tiene el iPad Pro, que también te permite, pues, ese escaneo de la realidad. Bueno, la cuestión es que ellos tuvieron es decir, la oportunidad de consumir la versión más inmersiva, ¿no? Porque Esteban, yo no me dio la expresión que ha dicho, que la versión muy interesante, quiso la más picantona. Es decir, yo quiero la versión más picantona. La fulbuna, es lo que pides en los indios, cuando quieres en Reino Unido, cuando quieren lo más picante, dicen fulbuna es como la por todas. Claro, más picantona, más jugosa, ¿no? Sí, ya, eso no hace falta ni probarlo, ya simplemente lo que... Bueno, pues ellos consumieron la versión más inmersiva, esta que hablamos de los 6 grados de libertad, en comparación a los 3 grados de libertad de 360. Y entonces, ahí sí que ahora ya me gustaría, una vez contextualizado, me gustaría preguntarles qué tal la experiencia. Y ahí podemos hablar tanto del contenido como de lo formal, como del tecnológico. Es decir, ¿qué os pareció? ¿Qué es lo que más os gustó? Si os pareció interesante en relación con lo que ya conocemos de lo que sería, pues, el medio tradicional, ¿no? La pantalla, ¿no? Y bueno, y si os parece, pues ahí también continuamos con el Sí, han sobrevivido, eso es lo primero, es decir, han vivido para contarnos. Sí, porque claro, y yo sé, es decir, ya sé que McLuhan lo dijo, o sea, en medio es el mensaje, es decir, claro, 45 minutos
para ser consumidas, para ser 45 minutos con las gafas de realidad virtual, porque claro, todo lo que estamos hablando, que tenéis que poner las gafas. Sí, gafas más soporte de audio, en este caso auriculares. Auriculares, bueno, pero entonces claro, es decir, todo ese, es decir, claro, el medio no está todavía, es decir, está en cierne, es decir, que todavía no está. Yo creo que las Oculus MetaQuest, que las que utilizamos nosotros, son bastante cómodas, pero aún así, claro, mucho tiempo con el dispositivo ahí en tu cabeza. Yo tenía claro que los 45 minutos eran extremadamente largos para el medio, ¿eh? Pero no sabía que además habían limitaciones tecnológicas y eso luego hablaremos, si os parece, que también son importantes. Por eso es muy, muy, muy relevante. Es decir, cuando nos iniciamos en los nuevos medios, es muy importante tener muy claro las características de los nuevos medios. Porque si no, empezamos con las limitaciones que yo no sabía, que tampoco habían conocía, y que nos encontramos a 2 días vista de inaugurar la exposición. Pues eso, si quieres, ya... Pero lo veo que está actualmente... Miguel Ángel, cuéntanos. Yo, bueno, primero que nada, buenas tardes, estoy Fernando. Una de las primeras preguntas que me gustaría hacer antes de entrar a lo que vendría siendo esto último que habíais comentado, lo de las limitaciones, la elección del título, ¿por qué desenfocadas y no otro? A ver, Desenfocadas, historias de migración de refugios, es el título de la exposición. Y la exposición tiene 2 secciones. Una, la fotoperiodística, bien, que son fotografías tomadas en su momento por fotógrafos y fotógrafas de relevancia nacional, y que recoge o se centra fundamentalmente en aquel momento, ¿no? Es decir, hace 5 años, ¿no? La llegada suya, los primeros momentos, ¿no? Y luego está la parte donde lo que el visitante de la exposición podía consumir, que era la experiencia inmersiva, el documental inmersivo. Y ahí sí tenía que ponerse las gafas de realidad virtual. Entonces, el conjunto, sobre todo porque la asociación venía diciendo, o venía nombrando de esa forma, ¿no? Entonces, pues nos pareció bien el título, Desenfocadas, y bueno, es el título de la exposición. Pero el título de documental inmersivo es 5 años después. Que ahora también os contaré que, claro, hemos tenido que fragmentar los 45 minutos por serie de, en primer lugar, por lo que hemos dicho, la duración, en segundo lugar, por las limitaciones tecnológicas, y que va a salir 3 piezas diferentes, 3 documentales diferentes, dentro de un mismo epígrafe que son historias de migración. Pero si queréis, vamos paso por paso. Porque es lo que hemos aprendido, ¿no?, del proceso, porque la exposición también se vio como un beta, es decir, lo que vosotros visteis es un beta que a raíz de vuestros comentarios, de las respuestas que habéis hecho, ¿no?, y de este momento también, obviamente, también sirve de feedback o de evaluación, pues... Y una investigación, a esto le llamamos, estamos una persona más y esto es un focus group. Focus group, totalmente. Sí. Convertido, ¿no? Es decir, que en este caso, todos los focus groups se podrían también grabar, de hecho se graban, pero se podrían convertir en podcast, totalmente. Estamos haciendo no serían tan interesantes como este, pero... Pero está claro, que es porque estás por aquí. Y bueno, dicho eso, ahora sí, en cuanto a las limitaciones nos referimos. Yo, o sea, como usuario, o sea, como tester, en este caso de lo que vendría siendo la exposición, sí que decir que nunca antes había tenido yo la oportunidad de utilizar gafas o cualquier otro dispositivo de realidad virtual. Sí que es verdad que en su día cuando salieron, yo era un pequeño aún, me acuerdo que sí que había sido una revolución. Si mal no recuerdo, habían salido de la mano de Samsung o de PlayStation, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, dije, bueno, una tecnología que seguramente a futuro tendrá bastante que hacer. Bueno, sí, me colocaron las gafas, me colocaron lo que vendría siendo el audio, regulé el audio conforme a mis capacidades y bueno, pues a partir de ahí me indicaron cómo funcionaban los controles, que era algo que yo desconocía que se pudiera utilizar, joysticks para poder moverse por lo que vendría siendo el entorno. Y ya después, pues comenzaron 45 minutos de puro cine, ¿no? Bueno, cine en este caso. Sí que es verdad que a lo largo de lo que vendría siendo en esos 45 minutos, lo que más se notó, sobre todo a nivel físico,
fue el uso de las gafas en sí, en la cabeza. Claro, llevándolas puestas era muy, muy extraño porque podía mover la cabeza, pero lo que venía siendo la vista no la podía sacar de lo que venía siendo la pantalla. En mi experiencia en concreto no llegué a apreciar ningún caso de limitación conforme tú has indicado. No sé si a lo mejor por falta de haber utilizado este tipo de dispositivo o porque simplemente estaba inmerso en lo que vendría siendo la experiencia. Pero sí que me parece interesante escuchar de tu testimonio qué clase de limitaciones os referís en ese caso. Pues las limitaciones tecnológicas son las siguientes. A ver, vosotros no sé si os disteis cuenta que además de lo que tú dices de que estaban las gafas y estaba, pues unos auriculares conectados a las gafas por el mini jack, también estaban las gafas conectadas al ordenador. Así de feo. Bueno, nosotros evidentemente queríamos que la experiencia fuese autónoma, es decir, que las gafas no necesitaran estar conectadas a una GPU. El problema fue que cuando porque la versión más inmersiva es una aplicación, a diferencia de la versión 2 que es de vídeo, de 360 grados, o la versión 1 que es un vídeo, ¿no? Es un vídeo 360, y la versión 3 es una aplicación. Una aplicación que se empaqueta con Unreal o con Unity, ¿no? Que son los dos programas que se suelen utilizar sobre todo por el tema, para la programación de videojuegos. Uh-huh. Y también se suelen utilizar para la generación de narrativas inmersivas. Bien. Unity es programación pura y dura. Unreal ya funciona por cajas, por nodos, es mucho más amigable, ¿no? Nosotros lo hemos hecho utilizando Unreal. Bien. Y es, bueno, es decir, Adrián ha sido la persona que controlaba y que controla y que aprendió muchísimo sobre Unreal. Y, bueno, pues ha sido la persona que, pues, entre los dos, pues hemos, ¿no?, llevado a cabo lo que sería la creación de los contenidos. Bueno, pues a 2 días de la inauguración me dice Adrián que no se puede empaquetar para Android. Oculus, el sistema operativo de Oculus es Android. Uh-huh. En base, ¿no? En base. Sí, igual, el sistema operativo. Entonces me dice, no se puede empaquetar. Y digo, ¿cómo es posible que no se pueda empaquetar para Android? Porque supera el límite de 6 gigas. Cross media. Es decir, todo lo que era el vídeo 360, el vídeo volumétrico, todo lo que eran las diferentes capas de 3D, ¿no?, texturas, ¿no?, que habíamos desarrollado, superaban los audios, ¿no?, superaban más de 6 gigas. De hecho, habían 17, 18 gigas. Entonces, no se podía exportar o empaquetar para Android. Entonces, lo tuvimos que hacer para Windows. Y entonces, para hacerlo para Windows, teníamos que tener una CPU. Y bueno, tuvo que tirar de contactos para pedir 5 CPUs con 5 pantallas para poder tenerlas secuestradas allí durante toda la exposición. Entonces, la verdad es que tuvo que currárselo muchísimo, ¿no?, a este aspecto y a muchos aspectos más, ¿no? Pero bueno, tuvimos que... También es verdad que no hay mal que por bien no venga. No, sí. Porque te das cuenta que si hubiésemos podido arrancar o hubiesen funcionado con las Oculus, con las gafas. Originalmente... lo que quieres indicar es que iban a ser wireless, sin cable, ¿no? No. Evidentemente no estaría autónomo. Es decir, que tú lo que haces es copiar la aplicación del disco duro de las gafas de realidad virtual, lo copias ahí, y el sistema, el Android, es la que lo permite en funcionamiento, ¿vale? Es la que permite que la aplicación funcione, ¿no? En cambio, aquí tenemos que conectarlo por los USB, ¿vale?, al USB del ordenador para lanzarlo a través de Windows. Ese era el sistema operativo que permitía lanzar la aplicación, ¿de acuerdo? Lo que decía que no hay mal que por bien no venga, porque si hubiese sido directamente desde Android y con las gafas, no hubiésemos visto lo que vosotros estabais haciendo en todo momento. En relación con ver exactamente, porque había momentos en los cuales había que interactuar con objetos y había gente que, bueno, está más acostumbrado porque quizás viene del mundo del videojuego, la interactividad es más cercana a ellos, o el moverse en los espacios es mucho más fácil para ellos. Hay otra gente que no tanto, ¿no? Entonces nosotros sabíamos en cada momento dónde estabais y dónde estaba la dificultad. ¿Por qué? Porque estábamos viéndolo, monitorizando a través de la pantalla del ordenador.
Y entonces podíamos, en un momento determinado, decir, no es así, no, ahora coge, hacen. Aunque nosotros, durante la experiencia, obviamente, había en todos momentos que así lo precisaban, teníamos mensajes diegéticos, porque nosotros queríamos que la forma de funcionar no se ¿Sabemos lo que es un mensaje diegético? Están en primero. Un mensaje diegético, Fernando. Un mensaje diegético es todo aquello que forma parte de la diégesis, es decir, todo aquello que está dentro de la historia. Siempre se utiliza la música diegética o extradiegética como un ejemplo claro. Una música diegética sería aquella que hay por ejemplo, un dispositivo en la propia espacio. El vinilo que rasca. El vinilo que rasca, y puede ser vinilo, bueno, y se reproduce esa música es diegética porque es un objeto que forma parte de la diégesis de la historia. El extradiegético es aquella que ponemos, la música que ponemos en el montaje. Es decir, nosotros queremos dramatizar una situación, entonces lo que hacemos es utilizar una música, o queremos generar una situación de terror, necesitamos una música que tenga como objetivo ese subrayar, ¿no? Resaltar, ¿no? Cuando Drácula va a morder, normalmente no hay un violinista en la habitación, sino que es una música extradiegética. Entonces nosotros, hay mensajes extradiegéticos, por ejemplo, hay una producción que a mí me parece muy interesante que se llama The Key, que habla también sobre el tema de los refugiados, en este caso sobre los refugiados, o sobre los refugiados de la guerra de Siria de la década pasada, que todavía persiste, ¿no? Toda esa gente que tuvo que huir de forma absolutamente, es decir, no voluntaria, sino obligada, ¿no? Por cuestiones de la guerra, en este caso la guerra de Siria. Y entonces ellos al comienzo lo que hacen es comenzar la producción con unos gráficos explicativos de cómo te puedes mover en el entorno o cómo puedes interactuar con los objetos de forma extradiegética, porque no está dentro de la historia. Nosotros lo que quisimos era que todos aquellos, ¿os acordáis? Cuando se abrían las puertas del muelle, había un cartel, ¿vale? Un cartel integrado en el espacio, ¿no? Un cartel como que informa sobre el muelle 3, 4, 5, 6, pues informaba sobre que para poder moverte y entrar dentro del espacio tenías que utilizar el joystick para teletransportar, ¿no? El teleport, ¿no? Pues bueno, nosotros, conforme se precisaba, aparecían esos carteles integrados siempre en el lugar, como por ejemplo también os acordáis de coger, interactuar con el walkie-talkie, ¿vale? Entonces aparecía coge y aprieta el botón, el gatillo para poder acércate y corre, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que hacen nosotros para intentar dirigir, ¿no? O que orientar al usuario que no estuviese muy acostumbrado con unas narrativas más cercanas, no cercanas diría, pero bueno, pues quizás que tuviesen como referente más el videojuego, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que esto es un videojuego, ni mucho menos, ¿eh? El videojuego tiene otras posibilidades infinitas. Pero que igual no pasa nada, igual que el cine incorporó cosas del videoclip, ¿por qué no puede el cine documental incorporar recursos estilísticos del videojuego? No, totalmente, ¿no? Y recursos formales y tecnológicos, obviamente. Nosotros fundamentalmente los 6 grados de libertad lo que permite es eso, es decir, tú puedes moverte en el espacio como pasa en el videojuego o interactuar con objetos, ¿no? Como pasa en el videojuego. Lo que pasa es que eso es fundamentalmente, pues quizás el 90% es la posibilidad de jugar, ¿no? De explorar el espacio, de jugar, de interactuar, y quizás sabemos que en los juegos más narrativos pues hay un 10% que son esas secuencias donde te van contando ciertas partes de la historia, ¿no? Para lanzarte a otros episodios, otras secuencias donde tú fundamentalmente lo que haces es jugar, interactuar, navegar por el espacio. Aquí no, aquí es al revés. Aquí fundamentalmente lo que es una narrativa que pretende transmitir unos contenidos, narrar una historia y que en determinados momentos pues aprovechamos el medio para introducir pues la posibilidad de poder moverte en el espacio, explorar el espacio, que tú tomes la decisión acerca de dónde tú quieres mirar en cada momento, ¿no? Que puedas interactuar. Entonces, pues bueno, uno se puede preguntar y se debe preguntar, ¿eso en qué medida mejora o no un tipo de respuesta, un tipo de efecto mediático u otro? Pues bueno, ahí estamos nosotros. Intentamos dar alguna explicación o alguna respuesta a esas preguntas que nos formulamos. Aquí nadie dice que un medio es mejor que el otro, pero aquí uno lo que intenta es ver en qué medida pues el medio inmersivo favorece más o menos a la hora de promover un tipo de respuestas, que son las respuestas personalizadas. Porque ha habido ya muchos estudios previos, desde el 2015, sobre todo desde el momento en que Chris Mill, no sé si conocéis la pieza que es Clouds over Sidra, que también es sobre refugiados de la guerra de Siria, Sidra, ¿no?
la niña que nos explica su día a día en esos campos de refugiados, pues Chris Milk en una TED, ¿no? Pues de forma muy eufórica, muy promocional, como se suele hacer en este tipo de eventos, dijo que la realidad virtual es la máquina definitiva de la empatía. Y a partir de ese momento, pues ha generado una serie de controversia, muchas investigaciones que han intentado comprobar o refutar esa supuesta hipótesis o ese mensaje promocional, ¿no? Que lanzó Chris Milk en aquel momento de 2015. Jaime, ¿quieres...? Bueno, en primer lugar, es relativo a lo que habéis dicho de los 45 minutos. Es cierto que en un primer momento, sobre todo cuando te quitas las gafas, sí que sientes cierta ligereza o liberación, pero no creo que sea comparable ese momento de por fin me lo he quitado de encima, a luego todo lo que conlleva las reflexiones porque yo en la parada del bus estuve dando vueltas en vez de, en cuanto llego de casa me voy a tomar una pastilla, ha sido interesante por estos aspectos y sobre todo me he sentido, lo que decíais, de las narrativas inmersivas. Y yo creo que está bien en cuanto a la forma del videojuego que habéis dicho, que esté integrada, sobre todo porque la realidad virtual yo la tenía un poco como un aspecto generacional más al mundillo joven. Yo era la primera vez que he tenido la oportunidad de experimentar con estos recursos y la verdad ha sido como la primera vez de viajar en avión. No creo que lo vaya a olvidar y el momento lo he disfrutado muchísimo y me llevo cierto enriquecimiento. Entonces, lo dicho, tenía pensado que era algo como más joven, pero ese hecho de que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a la realidad virtual con el toque de ficción o videojuego, no creo que se haya cumplido tanto porque de igual manera a mí me impactó. Pero yo creo que pudiera tener un impacto mayor todavía en aquellas personas personas más mayores que tampoco lo hayan probado, pero además no sea parte de su cotidianeidad o del mundillo tecnológico que frecuentan. Es muy interesante lo que planteas. Si habéis mirado la cuestión de la edad, si habéis tenido... Porque es verdad que la exposición estaba... Bueno, entonces, hay mensajes estratégicos. Por ejemplo, hay una producción que a mí me parece muy interesante que se llama The Key, que habla también sobre el tema de los refugiados, en este caso sobre los refugiados, o sobre los refugiados de la guerra de Siria de la década pasada, que todavía persiste, ¿no? Toda esa gente que tuvo que huir de forma absolutamente, es decir, no voluntaria, sino... En la Universidad Politécnica de Valencia, el público objetivo es más bien pues, estudiantes jóvenes y tal, pero también ha ido, bueno, yo, por ejemplo, participé también en la exposición, señor más mayor. ¿Habéis encontrado alguna diferencia en la respuesta? Yo todavía no te puedo decir a nivel de datos, porque obviamente una de las variables que teníamos en cuenta o que registramos, si os acordáis, ¿no? Decía la edad. Sí que uno espera, es decir, normalmente... Tuvimos muchas chicas, lo que pasa es que no han venido hoy. Sí, en clase, sí. Yo creo que había nos ha quedado muy masculino, pero... Había más chicas que había más chicas que chicos. ¿no? De hecho, en la muestra tengo más mujeres que hombres. Pero bueno, la cuestión es que normalmente en las investigaciones que uno puede leer en las revistas académicas, habitualmente los participantes son los alumnos de las asignaturas. Y todas las investigaciones se centran en... gente de 18, ¿no? 18, 23, 24 años, ¿no? Hay muy pocos casos, o es lo poco habitual, que el público más, ¿no? Con mayor edad, ¿no? Sean los que formen parte de esa como nosotros. Investigación, como nosotros, o incluso más. Si se puede, si fuera posible. Sí. Pero en este caso, curiosamente, yo creo que hay una buena representación, porque bueno, a la exposición ha habido mucha gente de fuera de la universidad, ha habido también colegas, compañeros, profesores, ¿no? Y gente del PAS, y por tanto, bueno, yo también pues he intentado hacer mi promoción y traer a gente que conocía y que yo consideraba que le podía interesar, y por tanto yo no creo que vaya a ser únicamente una muestra de estudiantes universitarios, pero yo todavía no tengo los datos, no tengo si esa variable está moderando o no el efecto mediático. Yo lo que sí que he visto, porque me he pasado bastantes horas allí en la sala de exposición y he monitorizado, he visto cómo la gente interactuaba, era que había gente que le costaba mucho interactuar con los objetos. Eso sí.
le costaba mucho interactuar con los objetos, no están acostumbrados. O había gente que con el teleport, ¿no? Te das cuenta que el teleport se utiliza, el joystick se utiliza porque el espacio físico no coincide con el espacio virtual. Porque si estuviésemos allí, se podía haber hecho, porque la sala de exposición, como visteis, era muy grande, por lo tanto había un espacio físico que permitía que tú te pudieras desplazar. Pero claro, en este caso, como nosotros estábamos conectados a la CPU, Claro, podía ser una limitación. Pero con la autonomía de las gafas y un espacio abierto, sin ningún tipo de obstáculo, no hace falta el joystick, no hace falta el teleport. Tú te desplazas por el espacio tridimensional. Eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Entonces, hay gente que utilizaba el teleport y entonces, pues, igual salía del círculo. ¿Os acordáis que había un círculo donde tú podías elegir el objeto que representaba cada uno de los personajes? Pues había gente que se salía. Hay gente que también viene de ese videojuego y de la exploración y de la curiosidad de explorar el espacio, y hay gente que pues acababa en los techos de las plazas, ¿no? O gente que se tiraba al agua, es decir, cuando subió a la recreación del Aquarius en 3D. Es decir, bueno, ha habido de todo. Pero sí que yo lo que notaba era la dificultad quizás de coger los objetos, ¿no? Y sobre todo esa dificultad venía más en relación con aquellas personas de más edad, ¿no? Que están menos acostumbrados a esa interacción. También es cierto, y nosotros hemos intentado evitarlo, lo que has dicho, Miguel Ángel, ¿no? Es decir, lo que ha dicho, que lo que para él tenía mayor presencia en el momento de la experiencia fuese las gafas, el peso de las gafas. Grave error, ¿no? Nosotros conocemos la transparencia cinematográfica de Hollywood, donde lo que pretende es anular cualquier tipo de significante, que todo pase desapercibido, transparencia absoluta, para que el espectador se meta dentro de la historia, Se centra en la acción. Vamos. que la forma desaparezca. Estamos hablando del rechazo de la autoconciencia del mecanismo fílmico, todo esto, que lo que pretende es eso, es decir, en la medida que, igual que hablamos de esa música estratégtica, en la medida que la música estratégtica esté integrada perfectamente con el resto de significantes y todo funcione perfectamente, hay un engranaje, ¿vale? El espectador no está pendiente de la música o de la fotografía, sino que todo juega a favor del contenido de la historia que le está narrando. Aquí, eso es un problema. Otro problema que nosotros intentamos también preguntar en el formulario post-experiencia mediática. Formulario que hay que decir que tanto el formulario hay un formulario de inicio y de final y forma parte de la propia experiencia, es decir, no recuerdo, ¿era con la propia mirada, con la cabeza o con el...? No, es decir, habían tres formas de evaluar las respuestas. Una, nosotros necesitábamos una información previa a la experiencia, sobre todo relacionada con esos moderadores que hemos dicho, pues bueno, género, edad, estudio, y también la actitud hacia la migración, ¿no? Y también, a nivel también de moderador, lo que es la empatía, pero no como situacional, no la empatía situacional, que es más bien una reacción a una situación, sino la empatía disposicional. Pues hay gente que es más empática que otra gente. Hay gente que, pues bueno, es decir, por su educación, por su formación, ¿no? Ha desarrollado una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De empatizar con el otro, ¿no? Entonces, eso seguramente va a moderar el efecto mediático, ¿no? Entonces, eso fue lo que intentamos evaluar previamente. Luego, a continuación de la experiencia, un post, ¿no? Un post-test, ¿no? Lo que pasa es que todo estaba integrado porque todo lo hicimos a través de una aplicación donde tú podías interactuar y el formulario se contestaba a través de una pantalla interactiva donde podías ofrecer vuestra opinión a las diferentes preguntas basándoles en una escala Likert de 5 puntos, ¿no? Y 5 estrellas, exactamente 5 estrellas, ¿os acordáis, no? Sí. La cuestión es que, y el post, ¿no? El post también queríamos hablar de la experiencia. Y ahí había una pregunta, y me viene muy bien, y que no se me olvide, o lo dejo ahí un momentito, para decir que además durante la experiencia, nosotros lo que hicimos fue programar con Iris, para saber en todo momento dónde estaba mirando y hacia dónde estaba dirigiendo el cuerpo, porque aquí ya no es tanto lo que estamos hablando de técnicas de traqueo, ¿vale? Habitualmente en el cine, aquellos que estudian el tema o trabajan el tema del traqueo, trabajan el tema de eye tracking, es decir, cómo el encuadre, la forma de componer, la forma de dirigir la mirada a través del encuadre, pues tú quieres comprobar si realmente esa forma de dirigir la mirada, pues a través del eye tracking, ves si realmente, si tú quieres que el peso visual esté aquí o el movimiento está aquí, tú ves que realmente está mirando aquí. Aquí es lo mismo, pero no es el eye tracking, aquí es más de la cabeza y el cuerpo.
porque aunque hay libertad, y sabéis que hay libertad en los que tú 60 grados, porque tú decides, porque más que nunca en el... Dice tanta que se te cayó uno al agua. Exactamente, bueno, sí, de movimiento y de mirar, porque aquí te das cuenta que aquí más que nunca el espectador es la cámara. La cámara está en el centro, ¿vale? Y el espectador es el que decide en todo momento dónde mirar. Con lo cual, el encuadre tradicional desaparece. Es decir, el encuadre dictaminado por el cámara y por el montador, ¿no? Estableciendo el orden de acceso a esos contenidos, desaparece, porque es el propio espectador el que decide en cada momento dónde tiene ese encuadre. Son focos de interés, puntos de interés, ¿no? Es decir, más bien campos de visión, mejor dicho, es el concepto del campo de visión. Entonces, nosotros queríamos saber, a través de esos colliders, saber si yo tengo, porque, es decir, que nadie se equivoque. Es decir, aquí hay una... Es decir, si alguien piensa que en las narrativas inmersivas no hay, al igual que en las narrativas tradicionales, la necesidad de guiar la atención del espectador, está totalmente equivocado. Aquí, de igual forma, estamos dirigiendo la mirada, dirigiendo la atención del espectador. E incluso utilizamos recursos y estrategias tradicionales, como por ejemplo el fuera campo. El fuera campo. ¿No os acordáis? Es decir, en todo momento, es decir, aquí, es decir, si el personaje, si otro espectador está mirando en este punto, yo necesitaba dirigir la mirada hacia Al-Hassan, que era capturado volumétricamente, ¿os acordáis? En la entrada del puerto, y decía, aquí. Y entonces ese sonido fuera de campo, que simplemente es el recurso tradicional del fuera campo que nos permite ir a ese otro encuadre donde vamos a mostrar aquella parte del encuadre o del campo que no habíamos utilizado, lo que hacemos es que vosotros mismos hagáis ese movimiento de cámara y vayáis a ese punto, que es el punto de interés que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que queríamos medir, que si realmente yo estaba utilizando una serie de estrategias y recursos para dirigir la mirada, realmente el espectador sí que hacía caso y su campo de visión coincidía con el punto de interés. Y no estaba dándole la espalda a ese punto de interés. ¿Vale? Entonces, eso sí que lo hemos hecho a través de Alejandro, que ha sido un programador, que también forma parte del proyecto, grabando esos colliders y nosotros guionizando en todo momento donde queríamos que en cada momento el espectador estuviese, ¿no? Nosotros marcamos puntos de interés, que evidentemente no tienen que ser simultáneos, porque si son simultáneos, ahí sí que estamos yendo en contra de. Porque yo, cuando entraba el personaje y ofrecía su testimonio, yo dejaba tiempo para que saciara la curiosidad del espectador cuando estábamos tanto fuera como dentro del nuevo espacio. Entonces, yo dejaba para que pudiera mirar a su alrededor y mirase el sitio, hasta que en el momento en que abría la puerta y el personaje decía, hola de nuevo, me encuentro, estamos aquí. Y entonces ya ese movimiento, el fuera de campo con el movimiento del personaje, ya consolidaba la atención del espectador en frente de la persona que nos iba a ofrecer el testimonio. Y yo quería que durante esos 3 minutos toda la atención estuviese ahí. Yo no podía ofrecer otro tipo de punto de interés, porque yo lo que no quería es ir en contra es decir, lo que se ha hablado de la instancia inadecuada de que es decir, el espectador le diese la espalda, con lo que implica éticamente a aquella persona que está ofreciendo su testimonio. Entonces, evidentemente, en las narrativas inmersivas se dirige la atención del espectador y se utilizan los recursos que tradicionalmente, lo que pasa es que esos recursos lo que hacen es ajustarse a las nuevas tecnologías. Y una pregunta, y nada. Yo todo lo que decía, que una de las preguntas del post era precisamente ¿en qué medida la tecnología ha restado o te ha quitado, no interés, sino, a ver cómo era la pregunta, es decir, era, ¿en qué medida todo lo que es la parte tecnológica te ha impedido consumir los contenidos? Es decir, ¿en qué medida lo tecnológico? Porque claro, para vosotros, para mucha gente, y por eso también preguntamos al principio, ¿qué experiencia tienes en la realidad inmersiva, en los medios inmersivos? ¿Cuántas veces has puesto las gafas de realidad virtual? ¿Por qué? Porque eso evidentemente va a moderar. Es decir, las personas que están acostumbradas no se fijan tanto en aspectos tecnológicos como en el contenido. En cambio, la primera persona que una persona se pone las gafas está más fijándose en la parte tecnológica, en lo que es novedoso, que en el contenido. Y eso, claro, lo que puedo hacer es que reste. De hecho, hay un efecto estudiado que se llama en inglés FOMO, de que, es decir, la sensación de que te estás perdiendo algo importante. Fear of missing out. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, dice, bueno, me estoy perdiendo. Lo que os pasa cuando veis en redes sociales que están los amigos de fiesta y vosotros no habéis salido, eso es FOMO.
Bueno, entonces, claro, ¿en qué medida esto está yendo en contra de la historia? ¿En qué medida está yendo en contra del mensaje? ¿No? Es decir, y habían 45 minutos porque habían 8 testimonios. Yo no quería desprenderme de ningún testimonio. También tenía un compromiso con estas personas que nos habían ofrecido durante más de 1 hora y media de entrevistas. Y también hemos hecho un ejercicio de síntesis brutal, porque era 1 hora y media resumirla en 3-4 minutos de cada uno de ellos. Lo que pasa es que, claro, 8 por 4, pues es lo que es, más toda la secuencia del flashback, el comienzo, el prólogo, el epílogo, pues alarga 45 minutos, más el momento de interacción, pues alarga este tiempo. Claro, ¿cuáles son las soluciones? ¿O qué hemos aprendido? ¿Por qué es lo que queremos hacer? Pues ahora después os iré contando. De Ángel. Una de las preguntas que me ha parecido interesante a raíz de lo que viene siendo el encuadre, ¿no? El punto de vista del tracking, que eso sí que lo hemos estudiado en clase. Creo que con Esteban no, pero en otras asignaturas sí. Conmigo no, en tracking. O sea, que es interesante que el espectador se centre en aquello que el guionista quiere, porque considera como punto de interés, y no que se pierda. Por eso es que de ahí la regla de los 3 tercios y compañía. A propósito de esto, en las primeras 2 versiones, quiero decir... 3 tercios es el que subes, el cuarto, ¿cómo es? La regla de los 3 tercios... ¿O no va de eso? No, eso va exactamente. Pero No va. Pues, claro, porque la cuestión es que si seguro se pierde más o no. Hasta 3 tercios. Cuando tercios ya te pierdes completamente. Ya exactamente desenfocado. Puede ser que me haya equivocado en la... Desenfocado. Totalmente desenfocado. Eso va la exposición va de aquí es desenfocado. Puede ser que me haya equivocado en lo que viene siendo la proporción, pero bueno, ya más o menos, o sea, alinear, se alinea un punto u otro. A lo que yo me refiero en las 2 primeras versiones, o sea, esto del enfoque se lleva presente desde el inicio del proyecto hasta el final, o simplemente se enfoca en la tercera versión, que es la 360 y la más completa, inmersiva. ¿A qué te refieres cuando dices el enfoque de las 2 primeras? Claro, o sea, me refiero... en la 360 no estás limitado a un enfoque, a un encuadre en concreto. Claro, o sea, tienes libertad de movimiento. En las 2 primeras, claro, me imagino que en la película pues tendría que sacrificar una u otra, o me equivoco. Si de inicio iba ya por la fulguna o fui una... No, la inicial, a ver, el encuadre es el único que funcionamos a través del encuadre del montaje tradicional es la versión 1. La versión 2 es la que está filmada con las cámaras de 360, y ahí estamos hablando de los 3 grados de libertad, donde tú puedes mirar donde quieres en cualquier momento. Bueno, la cuestión es que en la 2 y la 3 es donde realmente el encuadre lo va articulando conforme va avanzando la narración el espectador. Pero eso no quita de que, lo que decía, de que nosotros como creadores no estemos dirigiendo esa atención. Porque claro, independientemente que todo lo que os he dicho, yo articule todos los recursos, estrategias para que la mirada del espectador está en ese punto de interés que yo he fijado, que sería esa idea de encuadre, ¿no? Es decir, ese campo de visión. Yo creo que todo está ahí, pero el espectador perfectamente puede girarse. Sí, claro. Es decisión suya. Claro, ahí está la... Pero si no se gira, tiene más valor que no lo haga, porque está tomando la decisión de no hacerlo, con lo cual el interés, la atención y el grado de inmersión, y luego, por supuesto, la efectividad de la narrativa es mucho mayor. Claro. Sí, la gran mayoría, yo los veía yo veía la dinámica, pero veía claramente la dinámica. En el momento en que, es decir, teníamos el exterior, pero vos acordáis, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso, es decir, en la sede de Médicos Sin Frontera en el barrio del Carmen, ¿no? Yo siempre lo que hacíamos también lo articulamos como un viaje. Lo articulamos con viaje, porque yo también, a la hora de pensar en la estructura de las 3 versiones para que fuesen semejantes y por tanto pudiéramos compararla, yo no podía plantear temas transversales. Yo tenía que ir por personaje, porque luego en la plaza yo quería que en la versión inmersiva, en la versión 3, en la versión 6 grados de libertad, en la plaza el espectador, usuario, como queramos decirle a este nuevo receptor, pudiera elegir a través de cogiendo el objeto, podía elegir
qué historia quería conocer en primer lugar o con qué personaje quería irse en primer lugar, ¿no? Él establecía el orden de acceso a la información, que es una forma sencilla, esencial, de romper la linealidad, de romper la linealidad, es decir, de la narrativa tradicional, que también la del 360 también es lineal, porque ahí no hay una ruptura, ahí no hay ningún tipo de interacción de tú puedes interactuar, establecer el orden, ¿de acuerdo? Con lo cual también la única interactiva es la tercera. Bueno, la cuestión es que, claro, si yo quería que hubiese esa interactividad, hubiese esa posibilidad de romper la linealidad, tenía que en las dos versiones anteriores centrarme en el personaje y que fuese como un viaje, tanto la versión tradicional como la versión 2 de 360, ¿no? Y entonces siempre íbamos, pues ahí sí que yo establecía el orden, pues por primero decidí que fuese Mila, ¿no? Porque venía en relación con lo que del salvamento, ¿no? Y que explicase un poco la situación actual de continua lucha, desafortunadamente, que todavía existe en el Mediterráneo, ¿no? De la necesidad de los barcos de salvamento, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Siempre había unos momentos de plano exterior, ¿no? De localización exterior para situar al espectador de ese viaje que le ofrecíamos por la ciudad de Valencia, exceptuando el último momento que nos íbamos con Alassane a Villena, porque ahí es donde estaba su familia de acogida, y entonces lo que nos permitía era, pues ahí tú girar, ver. ¿Por qué? Porque yo quería dedicar el tiempo a lo que es el espacio. Y ahí el sintagma descriptivo de Mer, ¿no? Tenía todo el protagonismo, ¿de acuerdo? Y entonces el espectador hacía como si fuese una panorámica descriptiva, donde tú lo que haces simplemente es observar los 360 grados de ese espacio, ¿de acuerdo? Has dejado respirar, dejabais tiempo. Y también Está muy bien y descansabas porque alguien que te está contando cómo ha salvado la vida, cómo ha luchado con todo el aparato burocrático, y de repente me oigo los pajaritos, puedo mirar al cielo, me deja respirar, descubro un lugar que reconozco además y... Totalmente muy bien visto el hecho de también esas transiciones, de esas mesetas antes de entrar en el nuevo, ¿no? En subir otra vez al siguiente pico, ¿no? Es decir, y claro, entonces también hacíamos lo que sería en el espacio interior, y también dejamos un tiempo para que el espectador mirase a su alrededor, saciar esa curiosidad por explorar el espacio y que la entrada del personaje con el sonido en fuera de campo de la apertura de la puerta, como ya hemos dicho, y su movimiento, ya todo se focalizase en el personaje y también ya no solo saciar la curiosidad del espectador, ¿no? de ver el espacio, sino también ver que detrás no hay nada interesante. Detrás no había nada interesante, que no tenía ningún sentido. Entonces, todo estaba focalizado para que en lo que es el campo de visión y el punto de interés coincidían y que durante 3 minutos estuviese mirando. Y yo os puedo decir que las dinámicas habituales, yo veía movimientos, pero luego veía realmente personas que estaban así. David, ahora vamos contigo, pero antes, ¿os imagináis a Fernando en clase? Porque aquí lo tenemos sentado, pero imaginaoslo de pie, con movilidad, con un grado de libertad como... Ahí me desenvuelvo mucho mejor. Pero dicho esto, a mí me hace mucha gracia porque una de las participantes me dijo, no, yo es que en la entrevista de Lorena, en la sede de los periodistas, de la Asociación de Periodistas Valencianos, ella, todo estaba focalizado, pero ella, en lugar de mirarla, me decía, no se giró, pero sí que estuvo todo el rato pendiente de una gotera. ¿Había una gotera? Había una gotera. Y que Lorena estaba hablando, estaba mirando esa gotera. Se quedó totalmente fascinada. Yo espero que mientras estaba ahí, estaba también atendiendo. Pero que al final, pues digo, dependemos en este medio inmersivo, dependemos de donde quiera mirar en cada momento. De la elección del usuario, en ese caso. Hay una tensión, es decir, hay una lucha por dirigir la mirada, pero a su vez sabemos que el espectador puede estar mirando donde No, sí, de hecho eso también me acuerdo que sucedió, y no me acuerdo ahora el nombre del chico, ¿cómo se llamaba? Pero era que salía con su mujer, con su hija y con el hijo pequeño. Y más de uno, o sea, supongo que eso estadísticamente estaría más o menos como pensado de que podía llegar a pasar. A mí me pasó, de hecho, o sea, yo sí que es verdad que estaba escuchando sus testimonios, pero es que al mismo tiempo, al mismo rato, me acuerdo que el pequeño estaba a la izquierda. Bueno, depende de dónde estuviera situado el sujeto, y claro, la vista a cada rato iba hacia él, y después otra vez vuelta al testimonio principal. Así que lo de la gotera, en ese caso, pues como que no me
no me es de extrañar. Al igual que de esto sí que me acuerdo, Esteban en un momento dado me estaría haciendo una foto o me estaría grabando. Me hizo muchísima gracia porque en un punto en concreto que aparecí en lo que venía siendo la calle Plaza Horno de San Nicolás, ¿eh? Claro, eso me hizo gracia pues precisamente porque ahí a la vuelta, bueno, está el horno, hoy en día ya cerrado, pero justo ahí está el Colegio Mayor, que es donde yo tengo la suerte de estar. Claro, dije, no sé, como cercanía en la historia. Bueno, ya te toca, ¿no? Porque si no... Sí, David, lo tenemos ahí. Yo quería comentar un poco lo que habías dicho de si la tecnología podría llegar a ser un impedimento para consumir el contenido. Y yo, al igual que Miguel o Jaime, era la primera vez que utilizaba gafas de realidad virtual. Y sí que es verdad que al principio me costaba un poco acostumbrarme a cómo iba todo. Porque se me iba el ojo un poco por fuera, porque podía ver por fuera, o me preguntaba qué podía hacer con los joysticks, pero a los 5 o 10 minutos ya estaba dentro. Y además el contenido también me hacía quedarme más dentro. Por ejemplo, la simulación del barco, el ver cómo iba subiendo la gente y cómo estaba rodeado de gente, me hacía meterme dentro, sentir un poco qué es el agobio y reflexionar sobre qué les ha pasado a estas personas para que su mejor opción haya sido subirse a un barco. ¿Cómo serían las otras, no? Claro. Y también cuando cada uno te contaba su experiencia, qué estaba haciendo, qué quería hacer, el cómo podías examinar la habitación antes de que entrase o te miraban los ojos mientras hablaba, bueno, a la cámara, pero que parecían tus ojos, y hacía que estuviese dentro, que pareciese que me estaba hablando a mí y que incluso llegase a empatizar con ellos. Has dicho 3 cosas para mí que son fundamentales. Una, la idea de ponerse en lugar del otro. Lo que tú has dicho, es decir, en el barco, ¿no? Cuando hacemos la recreación, cuando invitamos a ese flashback. Claro, en formar parte de la acción, el sentir cómo podían sentir ellos en aquel momento, ¿no? Y reflexionar acerca de por qué esta gente arriesga su vida, ¿no? Ahora, conseguir ese efecto, pues es lo que uno persigue, lo que uno busca, ¿no? Y tú lo has definido muy bien y me alegro muchísimo que lo hayas dicho, ¿no? Y luego has dicho otra cosa que no es tanto, claro, la cámara, no, es sensación de estar allí, ¿no? Claro, ¿por qué? Claro, ¿cuál es la principal? Y ahí entro en la idea del mediador, ¿no? ¿Cuál es la principal respuesta que en el medio inmersivo y está comprobado, está estudiado, hay al menos 2 metaanálisis que lo han confirmado, que el principal mediador es la sensación de presencia. Esto es, el medio inmersivo, en la medida que provoque o potencie en el espectador la sensación de estar allí en el lugar, mayor efecto mediático va a tener. Eso es muy potente y uno no se imagina hasta que lo prueba. Claro. Es decir, tiene la sensación de que tienes la persona delante. Sí. Pero la idea es, daos cuenta, la sensación de estar allí se divide en 2 sensaciones. Una, la sensación de presencia espacial, que es la sensación de estar allí en el lugar. Que daos cuenta que eso, es decir, el cine etnográfico, el cine documental desde Flaherty, ¿no? Desde Nanook. Nanook. Fulbuna. Desde 1922, él... Que se le quemó la película, que tuvo que volver. Y ya cosas que ya había grabado en la primera y otras cosas habían desaparecido y las tuvo que reconstruir. Es decir, y otras el cosas. documental nace mintiendo. Sí. Y otras cosas que pasaron que le obligaron a volver a filmar. Bueno, la cuestión es que es decir, la voluntad siempre del documentalista de llevarnos a otros lugares, ¿no? De transportarnos a esos otros lugares. En muchos casos, es decir, muy diferentes, extraños, ¿no? A los que los espectadores, ¿no? Tenemos, ¿no? Es decir, por lugares como que en aquel momento, ¿no? Para aquellos compatriotas de Flaherty, ¿no? Es decir, que bueno, actualmente están como a decir, un lugar en el Polo Sur, ¿no? Era como ir a la Luna. En realidad, porque era un terreno desconocido. Espacios totalmente, pues muy, es decir, se buscaba también esa espectacularización, ¿no? Es decir, pues muy extraños, muy diferentes, ¿no? Y luego también la idea de encontrarnos con los habitantes de aquellos espacios,
extrañas, ¿no? Diferentes, ¿no? Claro, la búsqueda del encuentro, ¿no? Claro, aquí se pretende lo mismo de transportar al espectador a ese lugar con la presencia con la sensación de estar allí y luego también con la sensación de presencia social. Estás allí y te encuentras con aquellos habitantes de ese lugar. Y la interacción es cara a cara. Por eso nosotros, claro, lo que hicimos es, claro, porque uno se tiene que preguntar siempre, nos tenemos que preguntar ¿dónde colocamos la cámara? ¿Ven? En este caso es fundamental preguntarnos dónde colocamos, porque estamos diciendo dónde estamos situando al espectador. Porque os he dicho que en el medio inmersivo, más que nunca, la cámara es el espectador es la cámara. Entonces, claro, no miraban a la cámara. Claro, evidentemente ellos miraban la cámara. Estaban mirando directamente al espectador, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Apelar directamente al espectador, dirigir la mirada hacia el espectador, ¿no? Claro, ¿para qué? Para provocar la sensación de estar allí con esa persona y que el encuentro es directo. Ya no está la pantalla, ya no está mediando ese contacto. La pantalla ya no está intermediando entre el personaje que emite el testimonio y el receptor que lo recibe. No, tú estás allí y el encuentro es cara a cara, como si fuese simulando un encuentro real, ¿no? Y eso es la principal búsqueda, es decir, en la medida que tú articules, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel formal, tu puesta en escena, dentro de un ámbito inmersivo o de un entorno inmersivo, buscas siempre conseguir incrementar esa sensación de presencia con el objeto también de que el efecto mediático sea mayor. Por tanto, lo que tú me has dicho me alegra muchísimo porque realmente es lo que buscamos. Es decir, que tú estuvieses, claro, como si estuvieses allí con esa persona y esa persona te lo está contando a ti y te está permitiendo reflexionar acerca de su realidad, entenderla mejor y, por tanto, acercarte más a esa persona. Pues me alegra muchísimo lo que has dicho. ¿Alguna pregunta? La sensación de presencia está clara, ¿no? Es decir, está claro lo que se pretende, lo que es la principal. Y luego la idea de ponerse en lugar de. Porque para mí, una de las máximas posibilidades que tiene la narrativa inmersiva, la realidad virtual, es la de creación de situaciones que, bueno, históricamente nosotros sabemos que simulan, que, por ejemplo, para aprender a conducir, manipular un avión, siempre ha habido simuladores, ¿no? Es decir, la realidad virtual ha funcionado, o también para hacer una cirugía, ¿no? Es decir, aprender, ¿no? Es decir, siempre se busca simular, ¿no? Y que la realidad te permita aprender aquello que luego vas a llevar a cabo en la vida real, ¿no? En este caso, claro, ¿tú qué puedes hacer? Simular situaciones y que estas situaciones sean vividas en primera persona. Entonces, para mí la gran potencia es esa capacidad de desarrollar situaciones que permitan el ejercicio de ponerse en lugar del otro, el ejercicio de la perspective taking, que se dice en inglés, de tomar, no tomar, es decir, para mí es la idea de ponerse en lugar del otro, ¿no? Asumir, no tanto. La expresión que utilizan ellos, que queda un poco, siempre es un poco desagradable, pero bueno, nosotros decimos, ¿no? Ponerte en la piel del otro, ellos dicen ponerte en sus zapatos. Sí, que siempre cuando lo escucho digo... Sí. Pero el ejercicio que siempre es la idea de ese perspective taking, es tomar la perspectiva del otro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para sentir lo mismo, para entender mejor, ¿no? Y entonces yo también a veces me pregunto y me gustaría algún día, que no sé si lo llevaré a cabo o no, ver en qué medida es más eficaz. El que tú te cuenta que muchas veces la ficción está basada en hechos reales, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un hecho real. Por ejemplo, una situación de discriminación. Pues, ¿dónde podemos hacer? Bueno, pues voy a grabar el testimonio de la persona que ha sufrido la discriminación y me lo va a contar en primera persona. ¿Cómo ha sido la situación de discriminación? Ese testimonio yo podría utilizarlo para escribir un guión. Escribo un guión y dramatizo esa situación, ¿de acuerdo? Que sería no ficción versus ficción. Pero además hay una tercera posibilidad y es, además, yo basándome en ese testimonio, yo puedo simular una situación de discriminación donde yo voy a invitar al espectador que lo viva en primera persona. Entonces, esas miradas de odio de la persona que te lo está contando sufrió en su momento, quien la está viviendo en primera persona a través de estas tecnologías, es el espectador. Entonces, ¿qué es más eficaz? ¿Vivir en primera persona una situación de discriminación
ver un producto de ficción donde se ha dramatizado ese testimonio o el testimonio que nos ha ofrecido la persona que lo ha sufrido en primera persona. No sé cuál es más eficaz. Pero yo sí que sé que esta tecnología lo que te permite es eso, ponerse en lugar del otro y vivir en primera persona esas experiencias. En cualquier caso no son excluyentes. Totalmente, por supuesto que no. Pues también incluso, tú te cuenta que Alejandro González Iñárritu hizo una experiencia inmersiva que fue presentada en Cannes y recibió un premio en la edición del 2017, Carne y Sangre, o Carne y Arena, perdón, Carne y Arena. Y además de, date cuenta, es una experiencia inmersiva en una sala de exposición donde él recrea las condiciones crudas de lo que es del desierto, ¿no? Porque la situación que describe es la dificultad, ¿no? Y el sufrimiento que tienen los migrantes que intentan pasar desde México a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a temperaturas extremas de por la noche, por el día, ¿no? Y eso se recrea en la instalación, e incluso para que la sensación de presencia sea mayor todavía, el suelo es arena del desierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que intenta es simular la situación para que la experiencia sea más directa e intensa, ¿no? Pero además esa experiencia que tú estás viendo en primera persona, a tu lado tienes a ese inmigrante, Jory, salvadoreño, ¿no? Era un panadero, ese inmigrante que ha contado su experiencia en primera persona y que te acompaña a través de... Él ha sido traqueado, ¿vale? Y él te acompaña en esa experiencia. Con lo cual, además tienes ese contacto directo con alguien que lo ha vivido y tú a veces estás viendo, por tanto estás sumando estas experiencias de que alguien que te acompañe te está contando su experiencia en primera persona y además tú estás viviéndolo en primera persona. ¿Queréis realizar alguna pregunta? No, de momento ninguna. Yo sí, es que David y yo tenemos una reunión de trabajo ahora, entonces sí nos Pues si importa. queréis, estamos terminando. Si Pues nada, que vengan aquí. Es decir, Si queréis salir, me queda nada. Vamos a terminar, si os parece. ¿Os tenéis que ir ya? Ya casi se me Sí, pasa pues la reserva. salir. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas A vosotros que me parece lo que habéis dicho. Estamos terminando. ¿Te puedes quedar para terminar? Sí, sin ningún problema. Nada, que vaya bien, gracias. Nada, simplemente vamos a terminar. Quiero preguntarte una cosa, simplemente. Un momento de la exposición, un momento bonito, un momento de emoción, que vayas a recordar algo que se te haya quedado grabado. Una pregunta complicada. No sabría decirte qué momento. Pueden ser los nervios del inicio, de la entrada, esa primera experiencia, ese momento cuando ves que funciona. Me alegró muchísimo la inauguración. Sí, me alegré muchísimo porque hubo mucha gente, había mucho ambiente. Mucha presencia de medios. Bueno, estaba la televisión española, estaba A Punt, la verdad es que tuvo cierto impacto mediático. Luego, Prensa. Prensa también estuvo, exactamente, también estuvo. También fue, obviamente, se hizo eco la área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Obviamente, me gustó mucho porque, ¿sabes lo? Es decir, fue muy intergeneracional. Había muchas generaciones. Estaba, pues bueno, estaba mi hijo, ¿no? Es decir, había niños, había gente más mayor, habían jóvenes, alumnos, había... Sí, luego también muy diverso, ¿no? También había mucha gente de diferentes culturas, razas, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho ese ambiente, ¿no? Ver que había mucho movimiento, porque claro, nosotros en la inauguración, claro, no tenía sentido que la gente se pusiera las gafas y viese los 45 minutos. Lo que hicimos fue una demo que duró 5 o 7 minutos y que invitábamos a que volviesen a pasar, ¿no? Por la exposición para ver la experiencia completa, ¿no? Y hubo muchos movimientos de ponerse la gente de las dos chicas de Servipoli que nos ayudaron, también Adriano, mucho ambiente, mucho movimiento, mucho tráfico de gente, y eso la verdad es que yo me quedo con esa sensación. También la mesa redonda también fue muy interesante, hubo bastante gente muy participativa, también la gente de la mesa, pero sobre todo la inauguración me pareció ese momento de yo encontrarme muy a gusto, ¿no? Había sido muy difícil, por lo que os decía de los momentos estos previos de los problemas técnicos que siempre aparecen en los últimos momentos, pero ese momento de cuando empezaba a llenarse movimiento por todas las cámaras, entrevistarte, es decir, porque claro, ellos vinieron a cubrirlo antes, tanto APUN como Televisión Española vinieron antes de la exposición, y conforme vieron que aquello se iba llenando de gente, los dos equipos se quedaron para también cubrir también el momento de
participación del público que vino a la inauguración, que le agradezco muchísimo a todos aquellos que vinieron. ¿Y eso es el éxito? El éxito es, tú te cuentas, el éxito es lo que acaba de decir aquí los compañeros, y también el éxito es, por ejemplo, la semana pasada estuve en la Universidad de Salamanca, porque como bien sabes, la Universidad de Salamanca también forma Universidad de parte... Salamanca, la Universidad Miguel Hernández. Exactamente, ¿no? Forman parte también del equipo de investigación, es decir, la Universidad de Valencia también representada por ti, como tú, es decir, tú también formas parte, y la verdad es que te agradezco muchísimo lo que has hecho en cuanto que has invitado a tus alumnos a que vengan, a que hayas preparado también este podcast. Un placer, como sabes, un placer. La verdad es que me gustó muchísimo, y es decir, porque también eso dice mucho de la gente. Es decir, pues, aquellos compañeros que cuando le pides ayuda te lo ofrecen, pues no tiene que agradecerlo, y te lo agradezco muchísimo, Esteban. Aprovecho la oportunidad para decirlo. Pero también un compañero de la Universidad de Salamanca dijo: pues no conocía este caso, esto me ha servido para conocer este caso, para conocer, bueno, pues esa situación, ¿no?, de los supervivientes. Y el éxito está ahí en la medida que, pues, este caso se conozca, en la medida que, pues bueno, la gente esté más sensibilizada, sea más crítica, reflexione, como ha dicho aquí el compañero, y que no comamos y que no dejemos manipular por lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, por aquellos mensajes, aquellos bulos que de forma intencionada pues se lanzan con el propósito de crear esos enemigos, ¿no?, que realmente no son, sino todo lo contrario. Son gente que quiere venir aquí porque no tienen, es decir, están forzados a salir de sus casas, a abandonarlo todo. Y ahora imaginemos nosotros la suerte que tenemos, y porque no somos conscientes de la suerte que tenemos, que no tenemos ningún motivo para dejar nuestras casas, ¿no? Si pensáramos un poquito más en ponernos, porque hablamos de ponerse en lugar de esa gente que está obligada por las guerras, por la hambruna, por la extorsión, a tener que abandonar sus casas y buscarse un lugar donde tener una vida digna, que es un derecho universal, y que no les pase, por ejemplo, a nuestros hijos que tengan necesidad, o a nosotros, ¿no? Son nuestros abuelos. Exacto, eso es lo que estamos pensando. Cuenta Ángela cuenta, ¿no? Es decir, que evidentemente, y pues también esa parte del testimonio la quise dejar para que fuésemos conscientes que nosotros también hemos sido migrantes, y lo somos y lo seremos, porque la migración es algo que forma parte de la esencia del ser humano. Una de las cosas que estaba pensando mientras ibas comentando, con respecto a la... Claro, hay un cuestionario antes de comenzar presentación, y después uno que al final, ¿no?, que lo que hace es más o menos mirar, o sea, la percepción que se tiene acerca de la inmigración, si se tiene como visto algo como positivo o como negativo. Sí que es verdad que hay algo que habías comentado al principio que me ha parecido correcto, que es que, y pese a que la situación sea la que sea, siempre es verdad que tiene que ser un 50-50, un 50% de ambas partes, en el sentido de que la persona que emigra, o sea, de alguna manera, de algún modo, desee salir adelante con todo lo que ello comporta: idiomas, costumbres, educación, y que los aquí presentes, es decir, los del país receptor, queramos brindarles esa posibilidad, ¿no?, y acompañarlos en su trayectoria. Y algo más valioso aún es que una vez como que se haya establecido, la persona que ha sido ayudada decida seguir más o menos, como quien dice, pues ese camino, ¿no? O sea, a lo que voy es que o sea, un futuro es posible, otra salida. Sí que es verdad que siempre hay escala de grises, siempre hay, pues, de por en medio, siempre hay burocracia y muchas otras vertientes, pero bueno, sí que es verdad que si todos dentro de la medida de lo posible ponemos de nuestra parte, sí que se puede sacar. Y nada, era ese inciso. Yo lo que quiero, como he dicho al principio, y a colación también lo que estás diciendo, claro, yo me he centrado hemos querido enfocar, ¿no?, el tema controvertido de la migración, porque lo es muy problemático, y no hay solución, o parece ser que no hay una única solución, o la solución implica muchas partes
es muy complicado, es decir, muy controvertido. Pero yo lo que quería era hacer visible que existen casos de que la inclusión es posible. Ese es el mensaje básico, ¿no? Porque, y que nos beneficia incluso, nos hace mejores a ellos, por supuesto, pero a nosotros. Claro, todavía. totalmente, claro. Y que además también es necesario, ¿no? Es decir, pero eso no quiere decir que el camino haya sido fácil. No. Al contrario, el camino es muy difícil. Y eso tampoco quiere decir... El viaje del héroe, del que tanto Sí, sabes. Y tanto... sí, pero tampoco... O sea, había una persona que decía que tampoco le gustaba la analogía con el héroe, ¿no? Porque son gente cotidiana. Y sobre todo porque también... Ya, pero cuéntame el viaje que hace Ulises. Sí, con claro. el viaje. ¿No? Está lo que tiene que superar. Aquí exactamente, tú dices exactamente, dices por lo espinoso del viaje. Entiendo que ellos no, quiero decirlo bien. El héroe por definición no se entiende o no se define a sí mismo como Claro, héroe. como tal. Lo proyecta, digamos, lo es. Y eso en contra de su voluntad. Claro, y ese viaje, aunque haya regularizado su situación, aunque esté trabajando, aunque esté pagando los impuestos como los demás, ¿no? Aunque tengas tu piso como Casín, que está pagando, como dice, como todo valenciano, todo español está pagando su hipoteca, ¿no? Eres de Valencia, exactamente metido en la sociedad valenciana, ¿no? Y tiene su propia asociación para ayudar a la gente que viene de fuera. Sí, eso no quiere decir que no vaya a tener más situaciones de discriminación. No, sí. Eso Y eso también en el documental queda claro. Y, por ejemplo, en la mesa redonda, pues Moses lo comentaba. Es decir, se hablaba de eso, ¿no? Es decir, se hablaba. Y, de hecho, es muy, muy interesante cómo en la mujer de Cassim, la hija, ¿no? Cómo cada uno plantea o cómo cada uno se posiciona ante el hecho de mi pregunta. Yo tampoco quería porque tampoco quería centrarme en lo negativo. Yo quería siempre buscar la parte positiva, ¿no? Pero yo quería preguntarle también acerca de si siguen sufriendo discriminaciones, situaciones de discriminación. Claro, y Cassim, que es muy diplomático, decía, pues bueno, situaciones que yo vivo son situaciones que viviría cualquier persona en un lugar de trabajo. Cuando llegas ahí, bien seas blanco, bien seas negro, pues tienes que buscar tu hueco, ¿no? Y en cierta parte es cierto, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, quizás por ser negro, esa adaptación es más complicada, si cabe, ¿no? Pero su mujer, y también es cierto, decía, no, es que yo en el trabajo, la gente me tiene envidia. La gente me tiene envidia porque yo hago bien mi trabajo y no la empresa que me ha contratado, sino el hospital me ha dado un premio o me ha dado un reconocimiento, ¿no? Y eso genera recelo, ¿no? Genera envidia. O la niña que le pegaron un puñetazo, le rompieron los 3 dientes, ¿no? Cuando era pequeña. Ahora ella dice, no, bueno, mis amiguitas blanquitas, o cuando a mí me dicen negrita, mis amiguitas. No, evidentemente no, pues si dices negra de forma despectiva, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente cada uno, es decir, esto que también la gama de grises que dices tú, ni es blanco ni es negro, pues bueno, hay situaciones, y eso no quiere decir que la situación esté resuelta, ni mucho menos, hay mucho que trabajar, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, y hay que hacerlo visible, que es posible la inclusión. Y no pensemos que esta gente vive del cuento cuando, si tú no tienes papeles, tú no puedes recibir un tipo de ayuda. Recibí una ayuda durante 6 meses, creo, porque ellos fueron invitados. Ellos fueron invitados por el gobierno español a venir a España. Entonces recibes una ayuda para poder integrarte, necesaria, obviamente. Pero ellos, el que no ha sido regularizado, ellos no pueden pedir un tipo de ayuda. Y Moses, Al-Hassan, lo dicen claramente, ellos no quieren ningún tipo de ayuda. Ellos lo que quieren es poder trabajar, pagar los impuestos y tener los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de la sociedad de acogida. Ser uno más de nosotros. Y es lo que quieren ellos. Y es lo que quiere la gran mayoría. Lo que pasa es que por determinados espacios, pues les interesa vender otra cara desenfocada, ¿no? Intencionalmente. Conviene, interesa de la migración. Siempre que haya un enemigo externo y eso desgraciadamente pues nos viene acompañando desde hace décadas, pero claro, en un tiempo donde todo... Desde los inicios de la humanidad. Pero bueno, sí que es verdad que en el siglo XX, digamos, pues hemos sufrido dos guerras mundiales y hemos sufrido pues episodios que es bueno no olvidar y que vienen un poco de eso, del odio al otro. Un odio que viene fuera, que es diferente.
siempre se busca en todos sitios, a nivel territorial. Por eso conviene relatos como Desenfocadas, donde, digamos, se pone el acento en lo positivo y en las oportunidades del formato. Pues ha sido un placer, profesor Fernando Canet, estudiante Miguel Ángel da Rosa, lo he dicho bien. Ahora sí. Nada, ha sido un placer y nada, nos volvemos a encontrar. Esteban, un placer Nos volveremos a ver. contigo, ha sido también un placer compartir con vosotros mesa. Lo mismo. Y he estado muy a gusto. Lo importante de un buen conductor es hacer que los invitados estén a gusto. Y tú, la verdad es que lo conseguiste en su momento. Lo voy a tener que invitar otra vez, ¿no? Creo que estaba muy a gusto. Fue en el campus de Gandía. Sí, me acuerdo. Un placer. Gandía, has dicho. Claro. En Gandía tuvimos en Gandía. Sí, no, yo soy de Gandía, de hecho. Nosotros tenemos, claro, la Universidad Politécnica, la titulación de Comunicación Visual tiene el campus de Gandía. Claro. Bueno, Esteban estuvo allí de profesor Hasta hace unos meses. hasta hace unos meses y daba clases allí en el campus de Gandía. Yo también di. Pero cuando te entrevisté, entonces Era un congreso. era un congreso, yo estaba entonces en la UG, yo estaba en la Universidad. Estabas en la UG, Sí. sí. Lo que pasa es que habíamos ido a un congreso invitados por Héctor, Exacto. que organizaba Héctor Pérez. Y ahí fue una entrevista que yo me encontré muy a gusto, la verdad, y también me he encontrado muy a gusto. ¿En qué momento te acuerdas? Era sobre los antiguos, y tal. Y ahora, me doy cuenta que Que además me da porque digo, estamos disfrutando de un café. Y dice, ¿dónde está el café? Digo, el café no lo hemos tomado antes, Fernando. Ajá. Pues bueno, ya empezamos a hablar del postcafé, no sé si te acuerdas del postcafé. Pues, pero sí que nos habíamos tomado café, cosa que hoy no hemos hecho. Todavía. Tomaremos nota para... creo que ahora toca, bueno, no, hombre, aunque Ahora toca la merienda. anglosajona, podemos hacer el té, pero bueno, quizá lo dejamos en el café, la merienda, ¿no? Muy bien, Un placer. igualmente. Venga, nos volveremos a ver. Muchas gracias. Gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.